El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. El Greco, después de tener una formación como pintor bizantino y alcanzar el grado de maestro pintor, con lo que ello significaba, decide trasladarse a la metrópolis. Su primera etapa es normalmente la de Venecia, aunque se sabe muy poco de su estancia italiana, porque los documentos no son muchos y hay más bien suposiciones que realidades. Se dice en una carta de Julio Clovio que estuvo en el taller de Tiziano para intentar llegar a pintar como lo que eran sus, en este momento podríamos decir sus ídolos, ¿no? Adiós a Creta, a Venecia, a Florencia. El Greco llegaba a Roma con intención de establecerse, pero su meta estaba en la España de Felipe II, el imperio en que no se ponía el sol. Allí trató de conseguir un puesto en la corte del rey, aunque tampoco sería ese su destino final. Síganos en busca de las fascinantes claves del Greco, de su vida y de su obra. A Venezia non c'era spazio per lui, che erano troppo prepotenti, avevano già in qualche modo... En Venecia no había espacio para él. Eran demasiado prepotentes y, de alguna manera, ya tenían garantizadas las posibilidades de trabajo. A El Greco en Venecia no le esperaba un gran destino, y tal vez ese destino lo pudiese encontrar en Roma, codeándose precisamente con un príncipe muy potente como el cardenal Alejandro Farnesio. Come il cardinale Alessandro Farnese. En Roma, la primera intención del Greco fue establecerse de un modo definitivo en la ciudad eterna, donde llegó a ingresar en el importante gremio de pintores de San Lucas y donde pintó numerosas obras. Licenciato dal cardinal Farnese. Tras haber sido despedido por el cardenal Farnesio en Roma, el Greco pasó por una situación especialmente difícil. Lo despidieron, me parece, en julio de 1572. En el mes de septiembre de ese mismo año, si mal no recuerdo, se afilió al gremio de San Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente se la jugaba como profesional liberal. Allí conocí al buen Chacón, un canónigo toledano, y al también español don Luis de Castilla. Escuché por primera vez hablar del magno proyecto del rey de España, Felipe II, con el que asombraría al mundo, el Escorial. También en Roma, el Greco trabó contacto con el bibliotecario del rey Felipe, Benito Arias Montano, un hombre culto y enigmático, aficionado como su señor a los saberes herméticos y heterodoxos, a la alquimia, la astrología y los libros prohibidos. Fue él quien me sedujo con trasladarme a España para trabajar en ese moderno templo de Salomón. España era la mayor potencia mundial y he de reconocer que acceder a saberes ocultos me seducía. Hubo algo más que le impulsó a dejar Roma: Miguel Ángel. El Greco despreció la obra del pintor y escultor, poco menos que adorado en la ciudad eterna, lo que le granjeó numerosas enemistades.
Sí, desprecié a Miguel Ángel. Pero ya dijo el filósofo que somos tan hijos de lo que amamos como de lo que odiamos. A pesar de todo, Miguel Ángel quedó grabado en mí hasta el final de mi vida. A un certo momento, questo giovane greco, abbastanza sicuro di sé. En un momento dado, este joven griego, bastante seguro de sí mismo, junto con unos artistas, intelectuales y personas que se relacionaban con la corte de Farnesio, al llegar la noticia de que el Papa recién nombrado, Gregorio XIII, había decidido derribar el juicio final de Miguel Ángel por considerarlo indecente, el Greco declaró, dejando a todo el mundo estupefacto: sería bueno que lo hiciese, porque ahora lo podría volver a hacer yo y lo haría mejor. Ahora bien, semejante declaración hecha ante los seguidores de Farnesio, incondicionales fieles de Miguel Ángel, más que el propio Miguel Ángel, suponía la expulsión inmediata de la corte. Lo stesso voleva dire l'espulsione dalla corte. Ya la enemistad del cardenal Farnesio era algo muy pesado para soportarlo, porque era una persona que tenía mucha influencia en Roma, no tenía apoyo ninguno y por lo tanto, fiando en el hecho que en España estaba Felipe II y que él había trabajado con Tiziano y que Tiziano tenía muy buena relación con Felipe II, confiaba en este hecho para encontrar en España mejor situación de la que había dejado en Roma. La mayoría de los historiadores creen que se quedó en Roma y que luego, acudiendo tal vez a unos amigos y unos españoles, se marchara a España. Yo estoy totalmente convencido de que regresó a Venecia y permaneció allí el tiempo suficiente para darse cuenta, una vez más, que tampoco Venecia era el sitio apropiado para desarrollar una carrera brillante. Esta teoría se sostiene en la visible influencia sobre el Greco de obras pintadas en Venecia por Tiziano y Tintoretto, durante los años en los que supuestamente el pintor estuvo en Roma. Existen documentos que prueban que antes de partir a Flandes como gobernador, Juan de Austria visitó Venecia para suplicar al Dux que retornara a la Liga Santa, la alianza que mantenía con España. Quando la mia domanda è questa, ma può essere anche giudicata assolutamente arbitraria o bizzarra. Mi pregunta es la siguiente, pero puede considerarse arbitraria e insólita. Si el Greco y Juan de Austria se conocían de antes, ¿no sería posible que cuando Juan de Austria regresara de Venecia, al finalizar su misión, dirigiéndose a Milán para luego tomar el camino hacia Flandes, se hiciera acompañar por el Greco, encaminándole posteriormente hacia Génova y España? Sea como fuere, los pasos del Greco se encaminaron a España. En 1576, el Greco llegó a España para quedarse hasta su muerte. Primero probó suerte en Madrid, antes de instalarse definitivamente en Toledo. Empecé a conocer España, el orgullo y los usos de los españoles, no siempre de mi agrado. En Madrid fue feligrés de la parroquia de San Andrés, patrón de los griegos. No conseguiría el puesto que pretendía ni llegaría a conocer aún al rey Felipe II. Madrid no pudo darle lo que, lo supiera él o no, estaba buscando en España. Aquello que con los años sería el germen de su eternidad. Pero sí, Toledo. Como Ulises en la Odisea, el Greco llega al lugar del que siempre había sentido nostalgia, aun sin conocerlo. La mística de Toledo le llevó a catalizar su formación diversa, a dejar de ser un pintor griego más para convertirse con el paso del tiempo en quien llegó a ser. Cuando llegué a Toledo, era un hervidero de espiritualidad.
aún mantenía aquel sabor a las tres culturas que lo hicieron famoso: cristiana, musulmana y judía, o que hizo de ella la única ciudad real cuyo nombre pronuncia Sherezade en los cuentos de las 1001 noches. Toledo siempre fue un lugar de cruce de culturas, desde la escuela de traductores de Alfonso X, donde se volcaron algunos de los saberes ortodoxos y heterodoxos del mundo antiguo y especialmente del mundo musulmán, el legado musulmán. Por lo tanto, Toledo nunca perdió esa fascinación del lugar donde uno podía encontrar prácticamente cualquier cosa. Toledo está plagado de antiguas leyendas, como la del fabuloso tesoro de los visigodos o la de la mesa de Salomón, mítica reliquia judía en la que el rey bíblico podía ver todos los secretos del universo. En los relatos del Grial del siglo XIII, escritos al otro lado de los Pirineos por Chrétien de Troyes, por Wolfram von Eschenbach y por todos los grandes padres, digamos, de la literatura griálica, se apuntaba que la fuente de los relatos del Grial podía estar precisamente en Toledo. Eschenbach menciona a un personaje, Flegetanis, que estuvo asentado en la ciudad que después ocuparía el Greco, precisamente como custodio de las reliquias más sagradas, más importantes del mundo hebreo. Probablemente sean leyendas, nada más que leyendas, pero al final las grandes obras de arte, las grandes obras literarias, la gran cultura, se construye precisamente sobre el acervo legendario. Saberes herméticos, prohibidos, herejías y catolicismo exacerbado. Esencias de Toledo, de mi Toledo. Del Toledo del Greco. Durante su estancia en Roma, el Greco fue invitado a venir a España por Luis de Castilla, hijo natural del deán de la Catedral de Toledo. No vino, al menos abiertamente, a trabajar en el Escorial. Don Luis de Castilla era hijo del deán don Diego de Castilla. Hay que esclarecerlo, un clérigo normalmente no tiene hijos. En algún caso los ha habido, no hay que tampoco rajarse las vestiduras, pero en este caso don Diego de Castilla entró un poquito mayor al sacerdocio y tuvo este hijo antes de entrar en el seminario para formarse como sacerdote. El Greco vino desde el Escorial. Felipe II no le gustaba la forma de pintar del Greco y entonces le dio la cuenta. Le trajo para que lo hiciese en el Escorial y después le dijo que no le gustaba. El Greco cogió su maletilla y llegó a Toledo. El pobre hombre, pues nada, y se encontró con don Diego de Castilla, que era el deán de esta catedral primada de España, y se dirigió a él ofreciéndole algo. El deán es su patrocinador principal. El Greco pensó que encajaría en el universo del monarca, tan culto y avanzado, tan distinto de su leyenda negra. Hasta compartían su pasión por la música, ya que el rey incluso tocaba la vihuela. Pero se equivocaba. Eso sería después. Cuando llegué a Toledo pronto conseguí mi primer encargo. Mi arte era único y logré que así lo valoraran. El primer encargo del Greco en Toledo fue el retablo de Santo Domingo el Antiguo. La valoración de esta obra puso de manifiesto su carácter complicado y arisco. La tasación de los cuadros en el siglo XVI y en el siglo XVII lo sabemos más o menos precisamente a través de los problemas que el Greco va a tener. Era muy frecuente en cualquier artista que se tasara por parte del demandante de la obra, pues se buscaba un tasador, por parte del artista, normalmente, como es lógico, exageraba la cantidad, y luego terminaban mayoritariamente con una especie de hombre bueno o tasador intermedio, los cuales en ocasiones ni le daba la razón a uno ni le daba la razón a otro. Dentro de eso siempre ha habido artistas más polémicos, menos polémicos. En el caso del Greco siempre es un artista polémico, pero había artistas que se conformaban sencillamente con la oferta con que se valoraba al inicio de la obra.
¿Qué sabían aquellos tasadores del valor de mi arte? Tuve que aceptar 1000 ducados. Algunos dirán que era mucho, yo que muy poco. Y además lo cobré en plazos. Yo creo que el Greco rompió en su momento los precios del arte. Rompió los precios del arte porque tenemos documentación que habla de que se consideran precios absolutamente exagerados. Bien, es verdad que en algunos casos estos mismos problemas, vamos a llamarles de índole de tasadores, terminaban reconociendo que era uno de los más grandes, geniales pintores que había, lo cual indudablemente quiere decir que sabía lo que valía y podía exigir, y exigió. A pesar de los altísimos costes, nunca antes vistos en España, pronto le hicieron más encargos y comenzarían los pleitos que lo acompañaron durante toda su vida. Pinta el expolio para la catedral, pero no pinta otras grandes obras ya para la catedral. Será para las iglesias, para intelectuales del momento, para otros conventos, pero no, digamos, lo que llamamos en la iglesia y el Estado no funciona. El expolio de Nuestro Señor no era un tema religioso que se pintara a menudo, al contrario que las anunciaciones o los ecceomos. Se trata del momento en que Jesús, conducido a la cruz, es despojado de su manto que los soldados romanos se jugarán a los dados. Para mí fue un nuevo pleito. Me llevó años cobrar el cuadro, pero lo conseguí. La Iglesia acaba de salir del Concilio de Trento, la temática del elogio a los santos es fundamental. La Iglesia acaba de decir que el justo se salva por la fe, pero ayudado de las buenas obras. Por lo tanto, las buenas obras de los santos son las que tienen que ser representadas. Es el boom, entre comillas, de la pintura de corte de la santificación, del hombre que sale adelante por sus propios méritos, que se alcanza y llega a la santidad. Por lo tanto, los encargos suelen ser relativamente, vamos a decirlo, reiterativos. Santos devocionales fundamentales, sin olvidar nunca la temática fundamental, que en el caso además de España, mariana por excelencia, siempre va a tener como eje a la Virgen. El deán de la catedral quiere un cuadro para la sacristía que llame la atención del celebrante antes de salir a celebrar la Eucaristía. Entonces le pidió este cuadro, pero se le dejó un poquito a su aire, podríamos decir. Y ahí hubo diálogo entre ellos, a lo mejor un poquito con alguna palabra más fuerte que otra, sobre si le gustaba o no le gustaba. Pero terminó convenciendo el Greco al deán, le convenció a don Diego, de que él representaba precisamente a Jesús expoliándole, quitándole la vestidura roja que lleva, quitándosela, y entonces ahí abajo 3 mujeres, que eran las 3 Marías, que bajan su vista por ni siquiera mirar el pudor del cuerpo de Jesús totalmente desnudo. Sin embargo, el cuadro no fue del agrado del cabildo de la catedral, que adujo su falta de concordancia con la iconografía católica al uso. ¿Por qué elegiría el Greco pintar este episodio tan poco común de la vida de Cristo? Mis secretos me guardo. ¿Acaso debo revelar toda mi vida y mis incógnitas? De las relaciones amorosas del Greco se sabe muy poco. Ese es quizá, junto con la manera de pintar y su espiritualidad más íntima, su tercer gran secreto. Solo sabemos que al poco de llegar a Toledo, conoció a Jerónima de las Cuevas. Su relación tuvo que ser apasionada. A los 10 meses de mi llegada nació Jorge Manuel, mi único hijo, reconocido. La Dama del Armiño ha sido durante muchos años la imagen de Jerónima de las Cuevas, aunque hoy se sabe que no es ella la mujer que aparece en el cuadro. Ni ella es Jerónima, ni yo pinté semejante retrato. El Greco no se casó con Jerónima, aunque dio su apellido al hijo de ambos y nunca negó su relación con ella. Hay quienes creen que murió tras el parto, pero la verdad se desconoce. Pintar y Jorge Manuel fueron mis pasiones, no las mujeres, y el cultivo de la riqueza del espíritu.
Toledo pronto le dio también fama y fortuna que luego le quitaría. Fue la ciudad donde encontró una filosofía, una forma de entender la vida y un reflejo de la mentalidad española. Santos y demonios, Quijotes y Sanchos, con los pies en el suelo y con la mística del cielo. El apellido de las Cuevas no era habitual en Toledo. Muchos investigadores e historiadores han tratado sin éxito de descubrir algún dato sobre Jerónima, el enigmático único amor del Greco. Sospecho a dónde queréis llegar. Es solo una conjetura. Quizá Jerónima de las Cuevas fuera un nombre falso, inventado para proteger la auténtica identidad de una mujer que pudo ser judía. Tal vez, debido a la cantidad de población judía que existió en Toledo, pudiera tener algún antecedente. Es posible que entre los ascendientes del Greco, cretenses, existiera algún antepasado judío, pero no consta. Lo cierto es que el Greco frecuentó a judíos conversos y hasta vivió muy cerca de ellos. ¿Pudo ser él mismo judío? Hubiera sido muy peligroso que el Greco hubiera mostrado cualquier clase de simpatía evidente hacia los judíos en un momento en el que los judíos estaban severamente perseguidos. Pero hay ciertos detalles que hacen sospechar. Por ejemplo, el hecho de que él instalara su taller, su casa en Toledo, muy cerca de la antigua sinagoga del Tránsito, ya en la boca de la judería. El hecho de que se instalase en unas casas que habían pertenecido a uno de los grandes nigromantes y expertos en judaísmo, como fue el Marqués de Villena. La verdad me la guardo, la preservo solo para mí. Es mi derecho y mi privilegio. Allí donde estoy ahora. La verdad. Qué difícil concepto aplicado al Greco. El Greco de los grandes enigmas. De todos los desprecios a su obra, hubo uno que dolió al Greco más que ningún otro, el de Felipe II. El rey necesitaba cuadros con los que adornar los altares del Escorial, pintados por los mejores artistas. Ese año va a Toledo, al Corpus, y allí parece ser que conoce al Greco o conoce la fama del Greco. Y entonces es cuando ese año se le pide que pinte un cuadro para el monasterio. Y pinte el cuadro de San Mauricio, porque era patrono del Toisón de Oro, o sea, de los reyes de España, y además porque era todo un símbolo de lucha contra el paganismo. El martirio, como tal, me importaba menos que la humanidad del santo y de sus torturadores. Es un cuadro que estéticamente es bellísimo, pero no se atuvo a lo que esperaba Felipe II. No es un cuadro de devoción. Y menos si se piensa que los rostros que hay allí, según algunos, pues es Filiberto de Saboya, el duque de Alba, don Juan de Austria, Alejandro de Farnesio. Y entonces, ¿cómo voy a rezar yo delante de un cuadro? Estos hombres serán grandes militares, pero yo ¿cómo voy a rezar delante de un cuadro así? Estaba sometido a terribles tensiones, tormentos y éxtasis de mi alma, encerrada entre muros de incomprensión. El Greco seguiría desarrollando su modo de pintar con la fijeza de lo inmutable. Así también la Liga Santa que pintó para el rey y al que tampoco agradó. Todo esto no llega a convencerle a Felipe II. Esta es la gran pregunta y esta es la respuesta que encuentra el padre Sigüenza diciendo que no fue del gusto del rey. Pero no fue del gusto del rey ¿en qué? ¿En el arte o en el contenido? Felipe II, cuando llama aquí al Greco, es para que pinte un cuadro, pero yo supongo que también para que pinte muchos más, porque estaba necesitando.
Ahora, que el Greco soñase con quedarse aquí y pintar todo esto, pues podemos suponer que sí. De hecho, se llevó una gran desilusión al ver que era rechazado. Ni siquiera fui al Escorial a entregar el cuadro. Mi orgullo herido me obligó a quedarme en Toledo. Nunca fui a la corte ni para ver el montaje de una de mis obras. El desprecio, con desprecio, se paga. En su lugar, el Greco envió a llevar el cuadro y cobrarlo a Francisco Preboste, criado, discípulo y hombre de confianza. El sueño de pintar el retablo mayor del Escorial se desvanece. Toledo se convierte en la patria definitiva del Greco. El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. ¿Qué quiere decir esto? Que indudablemente se la jugaba como profesional liberal. Allí conocí al buen Chacón, un canónigo toledano, y al también español don Luis de Castilla. Escuché por primera vez hablar del magno proyecto del rey de España, Felipe II, con el que asombraría al mundo, el Escorial. También en Roma, el Greco trabó contacto con el bibliotecario del rey Felipe, Benito Arias Montano, un hombre culto y enigmático, aficionado como su señor a los saberes herméticos y heterodoxos, a la alquimia, la astrología y los libros prohibidos. Fue él quien me sedujo con trasladarme a España para trabajar en ese moderno templo. Con un príncipe muy potente como el cardenal Alejandro Farnesio. Como el cardenal Alessandro Farnesio. En Roma, la primera intención del Greco fue establecerse de un modo definitivo en la ciudad eterna, donde llegó a ingresar en el importante gremio de pintores de San Lucas y donde pintó numerosas obras. Licenciato dal cardenal Farnese. Tras haber sido despedido por el cardenal Farnesio en Roma, el Greco pasó por una situación especialmente difícil. Lo despidieron, me parece, en julio de 1572. En el mes de septiembre de ese mismo año, si mal no recuerdo, se afilió al gremio de San Lucas. Lo que eran sus, en este momento podríamos decir sus ídolos, ¿no? Adiós a Creta, a Venecia, a Florencia. El Greco llegaba a Roma con intención de establecerse, pero su meta estaba en la España de Felipe II, el imperio en que no se ponía el sol. Allí trató de conseguir un puesto en la corte del rey, aunque tampoco sería ese su destino final. Síganos en busca de las fascinantes claves del Greco, de su vida y de su obra. El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. El Greco, después de tener una formación
como pintor bizantino y alcanzar el grado de maestro pintor, con lo que ello significaba, decide trasladarse a la metrópolis. Su primera etapa es normalmente la de Venecia, aunque se sabe muy poco de su estancia italiana, porque los documentos no son muchos y hay más bien suposiciones que realidades. Se dice en una carta de Julio Clovio que estuvo en el taller de Tiziano para intentar llegar a pintar como a Venezia non c'era spazio per lui, che erano troppo prepotenti, avevano già in qualche modo... En Venecia no había espacio para él. Eran demasiado prepotentes y, de alguna manera, ya tenían garantizadas las posibilidades de trabajo. A El Greco en Venecia no le esperaba un gran destino, y tal vez ese destino lo pudiese encontrar en Roma, codeándose precisamente